todos y bienvenidos. Hoy tenemos un video muy especial. Tenemos a un invitado acá, Liwen, que nos va a venir a hablar sobre el autismo y tiene una noticia fresquita para contarnos. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo soy Liwen, soy activista autista uruguayo y hoy tengo una noticia fresca de este país. Esta semana el Parlamento Nacional aprobó añadir al calendario de festivos el Día Nacional de la Persona con Autismo. Esto acompaña un movimiento internacional que dice que el 2 de abril viene a ser como un día para concientizar sobre el autismo y en particular a mí me chocó leer esta noticia, enterarme por el teléfono y no saber, que no me hayan consultado, que no hayan consultado, que yo no sepa que hayan consultado a otras personas autistas, respecto a la denominación, porque en general los activistas autistas somos parte de un movimiento que tendemos a autodenominarnos a nosotros mismos como autistas, personas autistas, a lo sumo personas en el espectro autista, pero no persona con autismo, ni tampoco decir que tenemos autismo. Y eso es un debate interesante que se da a veces entre organizaciones, por ejemplo, de familiares de personas autistas, que con toda la buena intención del mundo y tratando siempre de ayudarnos y de acompañarnos en los procesos y las ayudas que necesitamos, tienen algunas ideas que conviene indagar un poco de dónde vienen y cuestionarlas un poco. ¿Qué es eso de que el autismo va separado de la persona y que no es parte de nosotros? Nosotros lo consideramos como parte de nuestra identidad. Bueno, así que como ya se darán cuenta, este video es para hablar del autismo y entonces en lugar de, por ejemplo, buscar información y hacer un video yo sobre, bueno, ¿qué es el autismo? Definiciones, bla, bla, bla. Me parece que está bueno traer a alguien como Liwen que nos dé su experiencia de primera mano por todas estas cuestiones justamente que vos estás hablando, que hay veces que las personas desde afuera decimos tal o cual cosa y a veces también con la mejor intención tratar de, viste, no sé, hacer sentir bien al otro y eso, y a veces capaz que no está bueno. Así que contanos entonces, ¿qué es el autismo? Por ejemplo, hay gente que capaz que mira este video y realmente no sabe mucho. ¿Qué es el autismo? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, nosotros hablamos de espectro autista porque hay como características asociadas al autismo que son características que cada una por sí sola la puede tener cualquier persona y no hace al autismo en sí. Pero cuando se presentan varias de ellas en conjunto, como que hacen todo esto que nosotros llamamos condición del espectro autista. También se está abandonando un poco la denominación de trastorno. Lo consideramos como una condición que es parte de nuestro neurodesarrollo. En definitiva, tenemos como algunos pilares que son los principales. Por un lado está las interacciones sociales, que son algo que nos suele costar, interpretar un poco las normas implícitas de la comunicación. Bueno, el lenguaje es otra área importante en el autismo que es compleja. A mí me costó bastante trabajar en ese área. Hoy en día, dentro de todo, puedo llevar una conversación. He hecho una terapia que me ayudó con eso y después comentaré un poco más sobre eso, pero hay, por ejemplo, autistas que tienen episodios de mutismo selectivo, de repente dejan de hablar. A mí a veces me pasa todavía, igual que tengo episodios de mutismo cuando estuve muy agobiado durante mucho tiempo, de repente me apago. Tengo Y una hay pregunta, autistas, perdón que sí, te sí. interrumpa, pero tengo una pregunta como al pie de eso que acabas de decir. Una curiosidad personal, que ese mutismo que ocurre, ¿ocurre solo en persona o, por ejemplo, también a forma remota? Viste que ahora que nos comunicamos tanto de mandar mensaje de WhatsApp, de esto, de aquello, ¿también te pasa, por ejemplo, de forma remota de no contestar mensajes por, no sé, meses? ¿O es más como una cosa en persona, de que en persona no te sale a hablar y estás como más como... Por ambos medios me pasa. Por el escrito me defiendo bastante mejor, eh, pero me pasa en ambos medios, sí. Por escrito capaz que sí, a veces cuando llega al final del día y estoy muy agotado, o a veces simplemente me pasa que es como que no, es como de repente no encuentro las palabras para nada. O sea, a un nivel como un poquito extremo, digamos. Y no puedo concatenar palabras y formar una idea, ¿no? Es como que se me va la capacidad de lenguaje por un momento. Entonces, o espero unas horas o dejo para el día siguiente. Y en persona me pasa también que tengo momentos, y en persona se nota más, porque por el mensaje uno capaz que no está esperando respuesta inmediata. Pero en persona, si te preguntan, o sea, me pasa mucho durante los shutdowns, que es cuando nos quedamos como de repente quietos mirando un punto fijo y ahí en ese limbo de que no se sabe qué estamos pensando ni qué está pasando adentro nuestro.
de repente me quedo así quieto y alguien me pregunta, ¿qué te pasa? Y porque de repente pensarán, no sé, o que estoy enojado por algo, o no sé, o que algo de repente me impactó y estoy ahí en ese estado que no se sabe qué me está sucediendo. Entonces me preguntan, ¿qué te pasa? Y yo en ese momento capaz que no puedo dar una respuesta, porque no me salen las palabras. Entonces me voy a quedar callado evaluando un montón de posibles respuestas en mi cabeza y no voy a poder dar ninguna. Claro, y me imagino que también para la persona que está del otro lado es medio confuso, porque uno no sabe si, claro, si tipo hice algo yo, ¿qué te hice? O bueno, capaz que te pasó algo, te doy tu espacio, tolerancia, tranqui, hablamos mañana. Sí, es confuso para los demás y también para mí. Antes de yo Sí. saber lo que me pasaba, obviamente no entendía por qué de repente no sabía qué me pasaba, no sabía cómo explicarlo, no sabía por qué no podía explicarlo. Después de entenderlo, adquirí esta herramienta maravillosa que es explicarle a la gente antes de que me pase. Entonces ya por lo menos la gente cercana a mí sabe qué esperar en esos momentos, sabe que tiene que darme un espacio para que yo tranquilo procese lo que tenga que procesar y después voy a poder recuperar la capacidad de hablar. Sí, eso está muy bueno. ¿Qué otras así características nos podés decir? Tanto que te hayan pasado a vos o que estén en general. Faltó otro de los pilares principales, que es el tema de las hiperhiposensibilidades. En general, tenemos algunos sentidos como muy sensibles y otros como apagados, por decirlo de alguna manera. Esto varía de persona autista a persona autista. En mi caso, yo tengo muy sensibles los oídos, pero muy sensibles los oídos, y prácticamente no tengo sensibilidad en el olfato, lo cual con el COVID dio lugar a muchos chistes. Porque yo nunca tuve mucho olfato y es impresionante. Hace poco fui con mi hermano al cine este 4D que te mueven el asiento y te tiran agua y no sé. Y cuando salimos, mi hermano comentaba sobre los olores y yo digo, bueno, parece que me perdí una dimensión porque nunca me enteré de que habían olores. Devuélvame mi dinero, 4D, nada. Me dieron 3D, yo pagué otra cosa. La vibración la sentí, así que por lo menos eso. Qué Y bueno, genial. hay autistas, por ejemplo, que tienen dificultades con el tema del tacto porque o bien necesitan sentir como mucha presión en cosas. Nos ayudan mucho estas mantas que hay que son pesadas, entonces sentimos como esa presión táctil que de alguna manera a los que tienen hiposensibilidad táctil como que los contiene de alguna manera. A mí eso quiero una. Lo voy a poner en mi lista de regalos que quiero para Reyes. No sé, no, ya pasó Reyes. En Ya fin. pasó Reyes, pero para el Día del Niño, ¿por qué no? Yo sigo mangueando Bueno, regalo del Día del Niño. bueno, si hasta los 30 somos niños, todavía tengo un último año para ser niño. Sí, lo definimos como el Día del Hijo y seguimos mangueando Ahí va, regalos. ahí va, me gusta, me gusta. Y bueno, por último, otro de las características más conocidas del autismo es el tema de que nos apegamos mucho a ciertas rutinas. Suelen expresarlo como que tenemos una cierta rigidez o falta de flexibilidad en cuanto a adaptarnos a los cambios. Bueno, esto depende de a qué tipo de cambios y cómo estén anticipados. En general, si nos anticipan los cambios de una forma adecuada, nos adaptamos bastante bien. A ver, sin ir más lejos, yo me mudé un montón de veces, cambié de país, implementé un montón de cambios grandes en mi vida y me adapté muy bien, pero de repente tengo un cambio mínimo imprevisto en mi rutina diaria y colapso. Entonces, no es todo tan estricto, depende de qué cambios y cómo son anticipados. Y bueno, otra característica muy conocida es el tema de nuestros intereses restringidos. Le llaman intereses restringidos porque nos enfocamos en un tema que nos obsesiona en el momento y estamos horas del día dedicándonos a recolectar información sobre ese tema y nos fascina y todo lo asociamos con ese tema. Vamos saltando de tema en tema, a veces algunos pueden durar, no sé, una semana, otros pueden durar años. ¿Y cuál sería tu tema en este momento? Si se puede preguntar. Creo que en este momento estoy en una transición entre temas. Hace unas semanas, bueno, tuve una sesión muy grande con los Bee Gees, que es una banda de los años 70, de música disco y eso. Estaba obsesionado con eso, totalmente aleatorio. Eh, Ahora creo que estoy en una fase de cambio porque ya no estoy tan entusiasmado con eso. Aparte empecé un curso nuevo, yo estudio programación y estoy como muy enfocado en ese curso. Entonces, ahora en este momento en particular es medio difícil para mí saber
cuál es mi tema de este momento, pero bueno, voy saltando. En una época estaba obsesionado con Nueva Zelanda y me había puesto a aprender el idioma maorí, por ejemplo, o sea, son totalmente aleatorios los temas. Sí, me imagino. Y entonces, ya que estamos hablando de esto, ¿nos puedes contar un poco de tu historia personal? Entonces, ¿cómo fue el tema de darte cuenta entonces de que eras autista? O sea, ¿cómo llegas a eso? Y me imagino que es toda una odisea de años. Bueno, esto engancha un poco con el tema de por qué a mí no me gusta tanto que se hable de persona con autismo y yo prefiero persona autista, porque el autismo en realidad es parte de nuestra identidad y nos atraviesa a lo largo de toda nuestra historia. Es algo inherente a nosotros. No es algo que esté ahí separado de nosotros y de alguna manera hay que curar o erradicar. Eso no se puede. El autismo es la forma como funciona nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. Y bueno, basado en estas ideas de que el autismo es algo que está aparte de la persona y que hay que erradicar o curar, es que muchas veces hay como un prejuicio de que el autismo es algo malo, algo que no tiene que ser parte de la persona porque es algo malo. Y incluso hay gente que piensa que decirle autista a alguien es algo insultante. Yo creo que si hubiese entendido desde el principio que yo soy autista, me hubiesen ayudado desde mucho antes y en lugar de pensarlo como algo negativo y generarme ese prejuicio. En mi familia, bueno, hay una persona en particular de mi familia que se ve que percibió desde que yo era muy chico que yo tenía características que encajaban un poco con la idea que se tiene de lo que es el autismo y me decía, cuando yo, por ejemplo, no la miraba a los ojos o ese tipo de conductas que son muy típicas de las personas autistas, me decía que deje de hacer eso, pareces autista. Y las palabras eran pareces autista. Y machacando con eso, a mí me generó como un preconcepto negativo acerca del autismo. Por empezar, en mi familia se ve que en aquel entonces, hoy por suerte hicieron un proceso maravilloso y cambiaron radicalmente su perspectiva, pero en aquel entonces, desinformados sobre el tema, pensaban que el autismo era algo así negativo, y decirle a alguien pareces autista era como algo feo, insultante. Entonces yo crecí en esa idea de que no, yo no puedo ser autista porque sería algo malo. Así que me costó un montón entender por qué me decían eso y cómo encajarlo en mi proceso. Me pasó que cuando empecé la universidad conocí a una persona autista y me sentí muy identificado con, no tanto con él, porque éramos muy diferentes, pero sí con la forma como yo veía que el resto de las personas interactuaban con él. Fue como, yo siento que el resto de las personas, que el resto del mundo está haciendo conmigo de la misma forma que están haciendo con él. ¿No será que a mí me pasa algo como lo que le pasa a él? Y ahí empecé a indagar, y ahí empecé a entender que sí, que de autista a autista hay mucha variación, pero yo encajaba muchísimo con todo eso que yo estaba leyendo, con esos criterios generales para diagnosticar a los autistas. Entonces, a partir de ahí, bueno, tuve unos años de idas y vueltas en mi cabeza por esta negación de pensar, no, pero el autismo es algo malo, no sé qué, hasta que finalmente leyendo y sobre todo leyendo a personas autistas contar su propia experiencia, sobrevino esa sensación de, bueno, quiero saber y quiero empezar a adquirir las herramientas que me van a servir de ahora en más. Y ahí fue que conseguí una profesional acá en Uruguay que se dedica, es psicóloga ella y se dedica a trabajar con personas autistas de todas las edades, porque el autismo no es algo solo de los niños, por favor, a la gente no se le pasa el autismo cuando cumplen 18 años, que eso también es una creencia errónea. Esta persona, por suerte, tenía experiencia trabajando con autistas adultos también, y bueno, me diagnosticó, y a partir de ahí fue un alivio enorme, me empezó a dar un montón de herramientas para empezar a reconocer mis emociones, expresarlas, aprender a pedir ayuda, saber por qué me pasaba lo que me pasaba, qué ayudas específicas necesitaba, cuáles eran los triggers que yo tenía, que de repente, no sé, como esto de los fuegos artificiales, que a mí me generaban como estas crisis, o los cambios imprevistos, determinados sonidos, en fin. A partir de ahí como que mi calidad de vida en general empezó a mejorar muchísimo. Hablándolo con mi familia, ellos entendieron un poco de qué es lo que yo necesitaba y toda esta perspectiva de entender que el autismo es parte nuestro y cómo ayudar a una persona autista reconociendo sus cualidades por ser autista. Ah,
Qué viaje. Y ya que lo mencionás, quería preguntarte entonces el tema de los fuegos artificiales, porque eso también hay pila de gente que no se da cuenta o que no sabe o... Sí, sí, es que claro, yo soy hipersensible en los oídos, entonces justamente a mí siempre desde chico me decían que sí, que me tapaba los oídos, que me desorientaba, que siempre tenía que estar con algún tipo de tapón en los oídos para tolerar cualquier tipo de evento en realidad que tuviese sonidos fuertes. Y los Mm, fuegos artificiales, sí, son muy molestos porque tienen dos cosas que molestan mucho, que por un lado es el sonido estruendoso y por otro lado es el imprevisto, porque los fuegos artificiales son imprevistos, no tienen un patrón rítmico ni nada de eso. Es como que de repente, ¡pum!, bombazo. Y entonces, sí, a las personas con ansiedad yo creo que en general también les molesta más que el estruendo esta componente imprevista que tienen. Entonces sí, hay un montón de personas y de seres en general a los que les molesta, sobre todo la parte del ruido, porque las luces sí, son lindas las luces, no sé, en general yo creo que no he conocido personas a las que le moleste la parte de las luces, de los que son más como interesantes a la vista, ¿no? Y hay mm. pirotecnia que no es sonora. Es cuestión de abogar un poco por eso, así podemos disfrutar del espectáculo todos, y no esto que de repente yo quisiera poder disfrutar de las luces y en lugar de eso termino desorientado por el impacto de los estruendos. Tal cual. Y te iba a preguntar, volviendo a tu historia, ¿no? De que mencionaste entonces el tema familiar, que obviamente que ahí pueden haber, sí, como esos choques así al principio de no saber bien qué está pasando. En el tema académico, por ejemplo, en la escuela, liceo, también, ¿cómo vos lo viviste? Sí, siempre la gente notaba que me pasaban ciertas cosas, pero no tenían una explicación. Y sobre todo pasaba con las características que no son tan conocidas, porque yo hablé de los pilares más conocidos, pero hay un montón de características de las que no se habla tanto. Una de ellas, por ejemplo, es la prosopagnosia, que es cuando no identificás los rostros de las otras personas o las emociones que comunican a través de los rostros. Eso a mí me pasa muchísimo. Nivel, me puedo llegar a confundir a mis propios padres o a personas que veo todos los días si las veo en contextos en los que no estaba esperando verlos, porque no identifico las caras. Y por otro lado, una de estas características no tan conocidas que a mí me afectó muchísimo es la disgrafia motriz, que es la dificultad en la motricidad fina al momento de escribir a mano. A mí me cuesta muchísimo escribir a mano y es algo que he visto que le pasa a muchas otras personas autistas. Indagando resulta que es bastante común, lo que pasa es que no está tan documentado. Eh, Básicamente tenemos muchas dificultades en cuanto a la propiocepción, o sea, la percepción de nuestro propio cuerpo. Es bien típico esto de llevarse puesto el marco de las puertas, ese tipo de cosas. Y bueno, la motricidad fina para ciertas tareas se vuelve un poquito complicado. Para escribir a mano, a mí me dolía mucho la mano después de escribir, no sé, un par de renglones, ya me estaba doliendo la mano, escribía muy lento, sí, bueno, no sé por qué hablo en pasado, me sigue pasando. Pasa que ahora tipeo todo a máquina y en la computadora soy muy rápido, entonces no tengo problema, ya casi no escribo a mano. Pero, por ejemplo, en la universidad, y sobre todo antes de la pandemia, se escribía mucho a mano y me pasaba que en los parciales, por ejemplo, yo venía escribiendo, respondiendo todo y de repente se me terminaba el tiempo, cortaba porque no tenía más tiempo y el profesor mismo una vuelta me acuerdo que me dijo uno de mis profesores, pero ¿qué pasó acá? Porque venías bien y de repente dejaste de escribir. ¿Y yo cómo le Ay, no. explico? Sí. Bueno, en aquel momento no tenía las herramientas para explicar, hoy capaz que podría ¿Y no defenderme más, sabías, pero en ese en momento no ese sabías momento no que... sabía. O sea, yo sabía porque me pasó toda la vida desde que iba a la primaria, que yo tenía problemas para escribir, pero era difícil explicarlo y dar un porqué, y Sí. menos cuando no tenía el diagnóstico. Y aún teniendo el diagnóstico, cuando la gente no sabe que el autismo puede implicar eso también, es como, ¿qué verso me está, me está diciendo? Hay mucha gente autista a la que le pasa esto de la dificultad para escribir a mano, entonces sería bueno que se actualicen también los criterios diagnósticos y toda la información que hay disponible en general sobre lo que implica el autismo. Sí, yo, por También ejemplo, me... eso Ah, de perdón. escribir mal a mano nunca lo había escuchado. Lo que había escuchado, por ejemplo, era que, por ejemplo, puede haber sí, un interés específico, entonces todo lo que vos estudies de ese interés, por ejemplo, capaz que ahí te da bárbaro y en otras cosas
no necesariamente les das bolilla, aunque como tenés tal capacidad de estudio, capaz que no necesariamente te va mal en lo académico, y sobre todo con cosas como programación, matemática y eso, capaz que hasta tener una facilidad, pero sí, depende mucho de la persona, capaz. En tu caso, entonces, ¿has visto alguna de esas otras cosas también o solo el tema de escribir? Sí, también. Bueno, el tema de la dificultad para comunicarme, a mí me costaba también en los exámenes orales, por ejemplo, de repente los estados de ansiedad me provocan ese mutismo, entonces ya la situación de examen oral con toda la ansiedad que conlleva, y me preguntas cómo me llamo y yo no te puedo responder. Entonces, sí, eso hacía que los exámenes orales me dieran tanta ansiedad que a veces, por más que hubiera estudiado directamente, no me presentaba. Y bueno, también el tema de los intereses restringidos, claro, me generaba como una facilidad para estudiar intensivamente los temas que me atrapaban más, pero el resto de los temas y procrastinaba mucho. Y con el tema social, por ejemplo, Bueno, a mí en cuanto a lo social me costaba mucho predecir cómo iban a interpretar las cosas que yo tenía para decir, la persona que me fuera a escuchar, predecir cómo iba a interpretar mi intención de acuerdo a cómo yo me expresaba. En general recibía dos tipos de feedback. Uno era, hablas como si estuvieses leyendo un libro de texto, porque parece que yo tenía una forma muy robótica o que no expresaba emociones en la forma en la que una persona neurotípica quizás esperaría que yo exprese esas emociones. Y el otro tipo de feedback que yo tenía era, parece que estás enojado todo el tiempo. Y era mi manera neutra de expresar las cosas, pero bueno, se interpretaba como enojo quizás. Yo creo que todavía no tengo muy claro el por qué, pero como que de a poco fui trabajando el cómo expresar las cosas de manera que cuide un poquito el cómo va a ser recibido. Porque a veces, creo que a todos nos pasa en general que alguna vez tuvimos la experiencia de expresar algo con la mejor de las intenciones y que la otra persona se ofenda o se lo tome de manera personal. Y bueno, yo creo que para las personas autistas que ya de por sí tenemos esa dificultad con las interacciones sociales, esto se magnifica y todo el tiempo te está llevando esta sorpresa de encontrarte con que la reacción no es la que estabas esperando. sí, y además del otro lado también es difícil porque obviamente que estamos acostumbrados a, por ejemplo, el ejemplo que vos dabas del profesor en la clase, obviamente que hay un montón de gente que inventa, que pone excusas, que miente en la cara. Entonces, si vos, por ejemplo, no me mandás, no sé, no me mandas mensaje, no me invitas a verte, a tomar un café, a ver cómo andamos, no me preguntas cómo ando, yo pienso, a esta persona yo no le importo, no es mi amigo. Y, por ejemplo, si yo supiera, tal, hola, tengo autismo, tener paciencia con esto, toda la paciencia del mundo, hablamos una vez por año si querés, si te queda cómodo, pero si no sabes, lo mismo, como hay tanta gente, viste, que se hace la boluda y dice, bueno, tal, no le mando nada, como que tendemos siempre a pensar, como para protegerse uno, de decir, bueno, no sé qué está pasando acá. Entonces está re bueno lo de estar informados que eso puede pasar, pero además que la persona, para mí, está bueno que diga. Que capaz que está, no sé qué tanto les gusta andar diciendo eso, pero, o sea, como contando cosas personales de su vida, pero me parece que ayuda. Bueno, a mí en particular me gusta mucho explicar que soy autista y qué implica, porque a mí me gusta comunicar y difundir un poco de información respecto a lo que me pasa a mí, cómo lo vivo yo, pero es cierto que no todo el mundo tiene por qué estar siendo una enciclopedia para los demás. Es incómodo también estar en esa posición de enciclopedia viviente y tener que estar siempre educando a otras personas. Yo trato de, cuando tenemos el tiempo y es alguien más cercano, sí, le digo, mira, soy autista y capaz que de repente me pasan estas cosas y necesito estas ayudas en particular. Siempre la comunicación explícita es súper importante. Y si es una persona con la que no voy a tener casi trato, me pasa, por ejemplo, cuando voy a ir a un médico, a ver, la atención a pacientes autistas requiere ciertos protocolos, pero hay médicos que todavía no están tan informados. Entonces, si yo le digo, soy autista, capaz que el médico no entiende qué implica o qué tiene que hacer él con esa información. Entonces, yo lo que voy a decir es, de repente, tal cosa en particular me genera tal, esta otra cosa, me gustaría que hicieras tal cosa para ayudarme a mí con esta situación. Entonces, capaz que a veces uso otras palabras que la gente entiende más, como por ejemplo, tal cosa me da ansiedad
¿podrías explicarme cómo va a ser el procedimiento? O tal ruido me molesta, podrías, no sé, darme descansos de, no sé, ir a lo puntual, porque si no, uno dice algo tan amplio que la gente no sabe qué hacer con toda esa información. Claro, te iba a preguntar, Claro. ya que salió este tema, entonces, si tenías algún tip, comentario para alguien que es autista o que sospecha que, o que se siente identificado capaz con las cosas que estás diciendo, mirando este video, si tenés algún comentario que hacer. Bueno, a mí en particular, por ejemplo, la búsqueda del diagnóstico profesional me ayudó mucho, a mí personalmente, a entender, pero también sucede que no es fácil encontrar ese diagnóstico profesional porque no todos los psicólogos a los que uno puede ir están muy informados sobre el tema, no todos tienen las mismas ideas o están actualizados respecto a los criterios diagnósticos. Entonces, yo quizás no me enfocaría tanto en el diagnóstico en sí, sino en buscar en particular con qué vivencias del autismo yo me siento identificado y cuáles son las herramientas que a otras personas autistas les sirvieron para eso en particular. También por esta cuestión de que las características del autismo no son únicas del autismo, sino que puede haber personas que sin ser autista se identifiquen con determinada característica y leyendo cómo personas autistas resolvieron eso o encararon eso o qué herramientas encontraron para esa característica, de repente le sirve a la persona que capaz que no es autista, capaz que tiene, no sé, eh, déficit de atención, con hiperactividad, o esas cosas que a veces tienen como cierto solapamiento, en otros aspectos no, son totalmente opuestas al autismo, pero en algunos aspectos tienen como cierto solapamiento, entonces capaz que enfocarse más en las herramientas y sí tratar de buscar sobre todo narraciones en primera persona de quienes viven eso, porque a veces desde el punto de vista neurotípico, incluso desde el punto de vista profesional, no se termina de entender la vivencia. Capaz que ven lo que perciben desde afuera y tratan de encontrarle como una explicación, pero se pierden ciertos aspectos o se malinterpretan otras cosas. Entonces, siempre conviene leer experiencias en primera persona. En Internet está lleno. Los autistas en particular usamos mucho el hashtag soy autista, así que ahí está lleno tanto en Twitter como, bueno, en otras redes también se usa, sobre todo se usa en Twitter. En Twitter hay mucho contenido escrito por autistas de todo el mundo y en español con el hashtag soy autista. Genial, esto sería para gente autista, pero, por ejemplo, para gente de alrededor, familias, amigos, colegas de trabajo, colegas de facultad, de escuela, liceo, lo que sea que nos estén escuchando, ¿tenés también algún comentario, tip, algo? Sí, yo en general hago énfasis en tres cosas que necesitamos. Una es la anticipación. Necesitamos que nos digan lo que va a pasar y sí, lo necesitamos. Necesitamos cuando va a haber un cambio o vamos a ir, no sé, a una cena familiar, necesitamos que nos digan más o menos qué gente va a haber, qué vamos a comer y capaz que esto no es una práctica común para personas fuera del espectro autista, porque de repente tienen herramientas para lidiar mejor con esos imprevistos, pero para nosotros es realmente importante que nos den esa anticipación, que nos cuenten más o menos cuando vamos a ir a un lugar, cómo es ese lugar, más o menos qué esperamos que suceda. Así reducimos toda esa información que vamos a estar. Es como que añadimos una capa de preprocesamiento, porque lo que a nosotros nos pasa es que tenemos otra velocidad de procesar las cosas que pasan en nuestro entorno. Entonces, capaz que requerimos más tiempo para asimilar lo que está sucediendo. Si uno añade esa capa de preprocesamiento cuando ya te adelantaron algo, después es más fácil e incluso se vuelve hasta más fácil los pequeños cambios o ajustes que uno tiene que hacer en el momento. Si ya sabes más o menos una guía general de qué es lo que va a pasar, ayuda muchísimo. A mí mismo en la universidad me ayudaba cuando un profesor decía en las próximas clases qué temas íbamos a ver o qué actividades íbamos a hacer, qué se esperaba, pero claramente, qué se esperaba del estudiante en una evaluación. Y bueno, esa es otra de las cosas que siempre digo que necesitamos, claridad y explicitud. Que la comunicación sea lo más simple posible, lo más clara, y sobre todo en estos momentos en los que estamos muy saturados, ya sea sensorialmente o porque socializamos mucho y estamos agotados, o porque estamos entrando en un episodio de shutdown, donde nos quedamos como
ahí callados en stand-by, porque ya de por sí nos cuesta entender la comunicación implícita. Entonces, en esos momentos en los que aún estamos como que más reducidos en nuestra capacidad de procesamiento, es aún peor. Entonces necesitamos que uno sea muy explícito. Y la otra cuestión es respecto a la hiperhiposensibilidad. Bueno, hay que conocer a la persona y ver cuáles son las necesidades sensoriales que tiene. Está bueno preguntar siempre, pero en general tratar de reducir los estímulos. Estos lugares como shoppings u hospitales donde hay mucho ruido todo el tiempo, muchos carteles, luces, pantallas, esa sobrecarga de estímulos es muy complicada, se vuelve muy difícil de sobrellevar, entonces y nos terminamos desorientando, no sabemos a dónde tenemos que ir, qué teníamos que hacer, se vuelve todo como muy ineficiente y sobrecarga. Después a mí, por ejemplo, me duele la cabeza, es bastante incómodo. Entonces, reducir los estímulos. Esas serían las tres cosas principales, la explicitud, la anticipación y reducir estímulos. Te iba a preguntar, ya que estás hablando de todo esto, ¿hay momentos del año, por ejemplo, o ciertas situaciones donde vos ya sepas que en general la persona autista está media drenada y de energía o está media sobrecargada y es como momentos que vos decís, si vos, por ejemplo, te estás relacionando con alguien que es autista y justo estamos en este momento del año, justo estamos en esta situación, sabes que ellos están en esa situación, capaz que tener un poco más de tolerancia, capaz que ellos están como justo en un momento sensible o es medio como que cualquiera le pasa en cualquier momento y listo. Sí, depende de la persona. Por empezar, por ejemplo, depende mucho de nuestro ciclo diario. Hay momentos del día en el que cada uno es como... Pero esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las personas neurotípicas y esto del cronotipo que tiene cada uno, que hay gente que rinde más, por ejemplo, para estudiar a la mañana y gente que rinde más para estudiar a la noche. Bueno, con la energía social es igual y con nuestras capacidades para socializar es lo mismo. Yo en general estoy como mucho más activo en la mañana y ya después de las 7 de la tarde es difícil que responda mensajes, pero, o que en general quiera salir o hacer algo que implique socializar. Ya a esa hora me quiero encerrar en mi cueva, pero hay gente que es al revés, no sé. En general yo creo que la etapa esta de las fiestas a fin de año, como implica socializar mucho, suele ser desgastante para todos. Eh, lo que tiene es, a ver, porque esto que estoy diciendo no es muy difícil de lo que le puede llegar a pasar a mucha gente neurotípica y sobre todo a la gente introvertida que de por sí le cuesta socializar, o más que costarle, como que lo drena energéticamente. Entonces, no hay mucha diferencia. Quizás la diferencia está en el nivel de profundidad como impacta a la persona autista, que si el sobreestímulo continúa te puede llevar a un conjunto de crisis que bueno, son episodios bastante fuertes y difíciles de manejar. Por ejemplo, otro que vi fue el tema del cumpleaños. Como que hay algunos que, por ejemplo, con el cumpleaños es como un momento sensible, es tipo, no me molesten, por favor. ¿Qué opinas de eso, por ejemplo? Ah, y después otro que te iba a preguntar era el tema del tiempo. También como tener un poco de la obsesión con el tiempo, tipo, estoy gastando, no sé, 10 minutos acá, estoy gastando 5 más, 5 menos, como estar todo el tiempo obsesionados con el tiempo y la eficiencia. No sé, ¿qué opinas de esas dos cosas? Respecto al cumpleaños, ay, toda mi vida tuve problemas con eso. Me cuesta bastante mi cumpleaños, me ¿En cuesta serio? que... ¿Por qué? Y es un día que de repente me llegan muchos mensajes de muchas personas, todo junto. Es como que todo el mundo quiere tener en un día la interacción social que no tuvieron en un año. Entonces me llegan mensajes de personas con las que quizás hablo muy poco y está todo concentrado en ese mismo día. Entonces, ¡ah! Colapso. Sí, siempre me genera ansiedad, es como, ay, ¿quién me va a escribir? No sé, muchas sorpresas en un mismo día, es complicado. En general a mí las sorpresas me cuesta manejarlas y las personas más cercanas a mí lo saben, entonces siempre tratan de coordinar o, no sé, más o menos de darme una idea de si me van a sorprender o si van a hacer algo, no sé, un mínimo de información como para que yo me prepare y me dan. Pero las personas que no me conocen tanto de repente me caen a veces con cosas que yo como que no sé cómo reaccionar. Y el delay en la reacción a veces es mal interpretado. Te llegó, no sé, una caja de galletitas caseras con forma de, no sé, Star Wars, que te la mandó tu amiga Mel, no sé, ¿entendés? Con una cartita que dice, feliz cumple, que pases bien, no sé. Tipo, eso, por ejemplo, cuenta como sorpresa que te descoloca, que no sabes cómo reaccionar. Cualquier intento de sorprenderme de esa manera está destinado al fracaso. Por empezar,
Yo en Eso es general no bueno atiendo el saberlo timbre. también, ¿eh? Yo en general no atiendo el timbre si no sé, si no estoy esperando a alguien. Porque no, me genera demasiada ansiedad, no lo puedo gestionar, entonces no atiendo el timbre si no estoy esperando a alguien. Tampoco atiendo llamadas telefónicas. Procesar las llamadas telefónicas para mí es muy difícil. Hacer yo mismo llamadas telefónicas me cuesta bastante. Implica muchos imprevistos y una interacción extraña en la que la conversación se divide por turnos, no sé bien cuándo es mi turno. Cosas que creo que mucha gente tiene como súper naturalizado y para mí es todo como algo que tengo que pensar muchísimo y me desgasta muchísimo y me genera mucha ansiedad. Entonces, no atiendo llamadas telefónicas a menos que me digas que me vas a llamar y no atiendo el timbre a menos que me digas que me vas a citar. Entonces, Wow. cuando la gente me va a sorprender, sí, cuando la gente me va a sorprender, en general lo que hacen para que funcione es, me dicen, acordamos qué día van a venir, si van a venir o si me van a llevar a algún lado, tenemos que acordar qué día. Y si yo, por ejemplo, no sé qué es la actividad que vamos a hacer, por lo menos que me adelanten más o menos cuánto tiempo va a llevar, no sé, que me den toda la información posible. Es posible sorprender a una persona autista. Por ejemplo, me ha pasado que me manden encomiendas. Yo tengo amigos, por ejemplo, en otros países y me ha pasado que me manden encomiendas. Entonces me dicen, te voy a mandar esto. Entonces no es que me llega una caja de la nada a mi casa. Capaz que me dicen algunos de los elementos que contiene la encomienda, pero no me dicen todos. Y me dicen, y te voy a mandar dos cosas que son sorpresa. Entonces, yo ya tengo suficiente información como para manejar la situación, pero sigue habiendo una componente de sorpresa. Entonces, sí, se puede sorprender a una persona Ah. autista, hay que saber cómo hacerlo. La comunicación explícita. Sí, y sobre todo explícita, explícita. Porque, por ejemplo, viste que hay gente, por ejemplo, yo tengo amigos que te dicen, ay, no, no me mandes nada para mi cumpleaños, porque tal, no quiero. Pero en realidad hay gente que dice esas cosas y en realidad quiere que la gente como que empuje un poco más y ver a quién le importás de verdad o cosas así, ¿viste? Entonces, para Sí, la persona del otro lado es como confuso, porque para mí es como que estaría buenísimo que fuera más explícito. Mirá, soy autista, esto no me copa, hay formas de sorprenderme, dentro de esto y esto, haz lo que quieras, esto no lo hagas, chau. Y si yo claro. sé, digo, ah, bueno, bárbaro, no te compro un regalo nunca, o te lo compro de tal forma, pero no así. Así que es súper bueno que nos aclarás eso. Y ya también creo que nos quedó hablar, bueno, de terapias o ciertas cosas que vos quieras recomendar. Lo importante es el enfoque, o sea, cuando vienen con un enfoque de tratar de curar el autismo o de tratar de evitar conductas que quizás no molestan a nadie. Por ejemplo, esto que nos suele pasar de no mirar a los ojos. ¿A quién le molesta que yo no mire a los ojos? No me parece tan grave. Entonces, y a mí, por ejemplo, si me pasaba que de chico esas cosas me las querían corregir por la fuerza para que no parezca autista y bueno, eso no tiene buen resultado. Yo es el día de hoy que voy a seguir sin mirar a los ojos a la gente y sin embargo, la verdad es que me causó, bueno, a ver, literalmente me causó un trastorno de estrés postraumático complejo, que es una comorbilidad bastante común en las personas autistas cuando de chicos fueron sometidos eh, a que los fuercen de formas medias violentas e invasivas a cambiar conductas, justamente porque el autismo es visto como algo negativo. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es tener mucho cuidado de buscar terapias que reconozcan tus cualidades como persona autista, entiendan que el autismo es parte de tu identidad y de tu persona y disciernan bien entre la diferencia entre las conductas que vos tenés que aprender, que van a ser parte de tu vida siempre y que no tienen por qué molestarle a los demás y vos tenés que abrazar esas conductas y decir, esto es parte de lo que yo soy, esto es parte de mi persona, como por ejemplo mi hipersensibilidad auditiva, nunca se iba a corregir, jamás. Y de chico me decían que estaba haciendo teatro y no sé qué. Eso no se va a corregir porque me digan que estoy haciendo teatro. Al contrario, me van a hacer sufrir si no atienden realmente que yo necesito una herramienta, como por ejemplo auriculares o tapones o algo, para limitar el sonido que está llegando a mis oídos. Entonces lo que yo digo es que busquen terapias que disciernan entre las cosas que hay que aceptar y abrazar como parte de la identidad de uno y las cosas que se pueden trabajar reconociendo, soy autista, tengo estas necesidades, entonces trabajar un poco más en lo que es saber establecer los límites, saber comunicarle a otras personas
me pasa esto, necesito esto. Saber comunicar cuando necesitamos espacio, aprender esa comunicación explícita, aprender textualmente qué palabras necesitamos comunicar en determinadas situaciones, porque si no, las palabras mágicamente no van a aparecer en nuestra cabeza. Necesitamos que nos den esas palabras. Por ejemplo, yo necesitaba saber decir explícitamente, estoy en shutdown, necesito espacio, ahora no puedo hablar, necesito un momento. Esas palabras que pueden parecer simples, yo no las tenía en mi cabeza antes de que mi terapeuta me las diga explícitamente. Entonces necesitamos esa explicitud, necesitamos que nos den ese tipo de herramientas. Me parece genial, sí. Y bueno, lamento que hayas tenido que pasar por eso, pero me alegra que estés haciendo una terapia también para ayudar con eso. No sé si querés mencionar que estás haciendo MDR. Sí, bueno, yo hice, en realidad el MDR lo hice el año pasado, y la verdad que en ese sentido el MDR fue lo único que me ayudó, y es impresionante cómo me ayudó, en particular con la parte de trastorno de estrés postraumático complejo. A ver, son dos cosas que van por separado. Una cosa es yo como persona autista, otra cosa es este trastorno. Es cierto que el autismo a veces puede tener comorbilidades que vienen de cómo interacciona mi autismo con el resto del universo. En este caso, esa interacción fallida que hubo ahí con la crianza que tuve yo generó en particular en mi persona ese trastorno de estrés postraumático complejo. Y para tratarlo, lo que hicimos con mi terapeuta fue esta terapia MDR, que, bueno, sin entrar en detalles de cómo funciona la terapia, hay un montón de información por todos lados, pueden buscar. La verdad que fue lo que más funcionó y más rápido, es impresionante. En unos meses, un montón de circunstancias que me causaban como triggers muy grandes que me hacían entrar en crisis, que me daban ataques de pánico incluso. eh, Esas situaciones dejaron de causarme eso y hoy en día las puedo manejar. No sé, ¡Wow, qué antes me bueno! pasaba, sí, antes me pasaba que un montón de circunstancias cotidianas como viajar en ómnibus me causaban muchísimo estrés, o escuchar ciertos comentarios en la calle, o escuchar ciertas cosas. Bueno, aparte que no podía dormir bien, tenía pesadillas todos los días, era horrible. Y hoy en día estoy como re bien en ese sentido, puedo hacer un montón de tareas que antes no podía. Ya hace mucho que no tengo un ataque de pánico, es un montón. Pero aparte, otra terapia que hicimos con mi terapeuta fue la terapia cognitivo-conductual para tratar más bien la parte de mis características del autismo y la ansiedad que yo tenía mucha tendencia a la ansiedad por diversas razones. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que tiene es que es un proceso más largo en el tiempo y sirve, bueno, para esto que lo aplicamos en particular nosotros, o sea, es muy bueno para la ansiedad. O sea, cada tipo de terapia sirve para distintas cosas. Uno tiene que ver con el profesional, cuáles son los síntomas que uno tiene, cuáles son las comorbilidades que uno puede haber tenido de acuerdo a su historia y demás, y ver qué tipo de terapia le va a ser más útil. Y en general, desconfiar, por favor, de las terapias que dicen que van a resolver el autismo, porque no, el autismo no es algo que hay que resolver, no hay que curarlo y no, hay que huir de todas esas ideas de erradicar el autismo. No es así como se trabaja, y eso en general perjudica a la persona autista, la perjudica. Personas autistas que han atravesado ese tipo de terapias en general dicen o que les terminaron desarrollando algún tipo de trauma, o que en general fueron tortuosas y no les ayudaron. Lo que ayuda en general es tratar de desarrollar esas herramientas para entender un poco las emociones de uno, los triggers de uno y saber cómo gestionarlos, reconocer siempre la identidad autista de uno. Y bueno, para los chicos ahora me enteré, por ejemplo, de que hay tipo, creo que le llaman centro de estimulación temprana, que está muy interesante. Vi lo que están haciendo con algunos niños y yo digo, ay, ojalá cuando yo era niño me hubiesen llevado a uno de estos lugares, porque es maravilloso cómo eh, no tratan de corregir el autismo, lo que hacen es enseñarles a establecer límites claramente, a saber qué cosas les molestan y por qué, y ya desde muy chiquitos, y a comunicarlo, cómo comunicarlo, ¿no? Es maravilloso. Vi niños, no sé, de 4 años que tienen mejores habilidades emocionales y sociales que yo, pero partieron desde el mismo punto de partida, porque son niños que tenían el mismo tipo de conductas que tuve yo toda mi vida, solamente que ellos están tratando eso desde mucho más temprano y están adquiriendo las herramientas desde mucho antes. Yo todo eso lo tuve que hacer de adulto.
Entonces Claro. está, Y es muy importante, contracorriente sí, encima. Ay, perdón. sí, es muy importante notar estas conductas desde temprano, cuanto más temprano mejor, y entender, no pensarlo como, ay, qué tragedia, mi hijo es autista, no, eso no ayuda a nadie, en realidad. Hay que entender, bueno, mi hijo es autista, esta es la realidad que tengo adelante, vamos a ver qué herramientas podemos brindarle para que su desarrollo sea lo más agradable posible. Y lo va a hacer porque yo veo eso, en mi caso personal lo siento, lo percibo, y en el caso de otras personas autistas lo veo también, que cuando uno encuentra las terapias adecuadas, es que es tan grande la mejora en la calidad de vida. Cómo gané autonomía, es impresionante. Yo antes para un montón de cosas dependía de otras personas y hoy en día vivo solo y me manejo muy bien y antes no hubiera podido. Claro, qué maravilloso. Y te iba a preguntar, ¿hay alguna red, grupo, cosas que quieras dejar así para la gente? Bueno, en Uruguay no estamos organizados en general. Sí que hay un montón de activistas autistas que en general están conectados por las redes sociales y más o menos tienen como una visión en común. Y en general usan mucho, como decía hoy, el hashtag soy autista. Es muy fácil entrar a ese hashtag y empezar a encontrar cuentas de distintas partes del mundo que, bueno, hacen eso, ¿no? Así que sí, yo animo por favor a la gente a que vaya y pregunte. A mí me pueden encontrar también, sobre todo en Instagram me pueden encontrar, y me encanta por favor que vengan y me pregunten porque me gusta comunicar y ayudar en la medida de lo posible a personas autistas que estén capaz que en el proceso de buscar diagnóstico o que estén buscando herramientas para determinada situación puntual, y también a familiares que, no sé, quieran entender algún aspecto en particular del autismo desde una perspectiva más en primera persona, no sé, en general, gente que también está interesada capaz en capacitarse sobre el tema. Yo a veces doy, por ejemplo, capacitaciones para profesionales que de repente tienen que trabajar con personas autistas, no sé, médicos que quieren saber cómo atender personas autistas o no sé. He trabajado también en un proyecto de arquitectura inclusiva para personas autistas, o sea, esto es un tema que se puede abarcar de maneras muy diversas y yo siempre estoy disponible para colaborar en lo que puedo. Me encanta que la gente demuestre ese interés. Si sos autista y estás en Uruguay, contactame, por favor. Quiero hablar contigo. Ay, sí, ojalá que este Pero video bueno, le llegue a bastantes y que se puedan ojalá, comunicar. ojalá. Te iba a Pero preguntar, bueno, sí, hay de España, por ejemplo, hay muchos, hay también de Argentina y de otros países de acá de Latinoamérica. perdón que son muchas preguntas, pero es, hay muchas cosas que aclarar. También hay, viste que ahora en Netflix, por ejemplo, tipo hay series y como por ejemplo Atypical, no sé los nombres en Sí, español porque yo los miro en inglés, pero Atypical y después, bueno, Amor en el Espectro y cosas así, distintas series que muestran o que están enfocadas en autistas. Quería preguntarte qué sí. opinas de eso, por ejemplo, si está bueno, porque desde afuera, o sea, yo por ejemplo veo eso y digo, ay, qué bueno, que muestren más representaciones de, bueno, cómo es y el día a día y ciertas cuestiones y todo, porque te enseña a aprender. Pero ¿qué opinas vos? Porque capaz que estando adentro decís, pa, no, nada que ver, mirá cómo pusieron esto, no sé, ¿qué opinas? Bueno, yo no soy tan de ver series y de ver películas, pero por ejemplo sí había visto Atypical. En general, me parecía que estaba bastante correcta la forma como lo ponían al protagonista, o bueno, con mi vivencia personal como que era bastante similar, yo me reía bastante por eso, pero también, ojo, hay que tener cuidado con cuál es la ideología detrás de las series y eh, a quién consultaron, quiénes asesoraron. En general, las series que fueron asesoradas por personas autistas, incluso las series que tienen actores autistas, están bastante bien. Yo debería mirar más, pero bueno, no soy muy de las series. Pero bueno, con Atypical lo que sucede es que en realidad dentro del elenco tardaron bastante en incorporar gente autista y lo hicieron para roles muy secundarios, lo cual es algo que a mí no me gustó tanto. Y al mismo tiempo la serie está vinculada a una organización que no tiene ideas muy sanas respecto al autismo, que justamente tiene como esta ideología de tratar de encontrar las causas biológicas del autismo para ver si se puede curar o cosas medias ahí que no me gustan mucho. Entonces,
Sí, más que nada lo que yo diría es, está muy bien la representación, está genial que tengamos representación, a nosotros nos encanta, y me parece que es bueno como puntapié inicial también para fomentar ese diálogo, pero bueno, también hay que ver de dónde se obtiene esa información sobre el autismo, a quienes consultan y qué tipo de ideas están fomentando. Eso es re importante porque la gente ni se imagina. Es más, por ejemplo, cuando yo la vi, yo la vi, me re gustó y dije, ay, mira qué lindo que hicieron esto. O sea, como que nunca te imaginas eso. Así que sí, mucho cuidado entonces con. Por eso es lo que vos decías también de estar en contacto con personas que cuenten de primera mano y ver qué recomiendan ellos. O sea, qué cosas te dicen ellos, tipo, va, mirá, si quieren saber de algo, lean este libro, si quieren saber de algo, vean esta serie. O sea, como recomendaciones capaz que un poco más guiadas. Claro. Sí, bueno, buenas recomendaciones siempre se pueden encontrar en blogs de personas autistas, que hay muchos bloggers autistas en internet y bueno, ya sea en Twitter o en sus blogs siempre están recomendando series, en Instagram también, así que siempre está bueno escuchar eso. Con eso ya tenemos muchísima información que yo siento que aprendí pila comparado con cuando empecé esta entrevista. Así que muchas, muchas gracias por dar tu tiempo y por dar tu experiencia. La verdad que me contestaste un montón de preguntas que son súper valiosas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés, muchas gracias por preguntar. Esto es algo raro de agradecer, creo, en general en la gente, pero yo siempre agradezco el preguntar porque el interés genuino pasa por ahí y justamente siempre hablo de lo importante que es la comunicación explícita y el indagar en estas cuestiones, así que muchas gracias por el interés y nada, encantado de estar acá, un placer enorme. Sí, bueno, y chau a todos.